Buenas tardes, señoras y señores. Pues comenzamos hoy un nuevo curso después del descanso veraniego. Les doy a todos la bienvenida, las autoridades, señora alcaldesa, señor almirante de la flota y demás autoridades. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto que, como saben, tendrá una primera parte en el que se establecerá la nueva Junta Directiva de la Real Academia de San Romualdo y a continuación haremos el homenaje a don Juan García Cubillana y después la conferencia del profesor José Andrés Gallego. Tiene la palabra la señora secretaria general. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando les da la bienvenida y agradece su asistencia a esta sesión pública y solemne de la apertura del curso 2018-2019, en cuyo transcurso tomará posesión la nueva Junta de Gobierno. La secuencia del acto será como sigue: toma de posesión de la Junta de Gobierno con entrega de credenciales. Seguidamente, nombramiento de académico de honor al ilustrísimo señor don Juan García Cubillana. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo del señor profesor don José Andrés Gallego, titulada La gloriosa y las interpretaciones populares de la Revolución. Según el artículo 19, título cuarto de los estatutos que rigen esta entidad, en el que se dispone la renovación de la Junta de Gobierno con carácter bienal, en la pasada Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 16 de mayo de 2018, esta queda como sigue, según se nombran. Presidente, excelentísimo señor don Enrique de Benito de Ronzoro. Vicepresidente, ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez. Censor, el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno. Tesorero, ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones. Bibliotecario, ilustrísimo señor don Juan García Cubillana de la Cruz. Vocal de Ciencias, ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez. Vocal de Letras, ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Vocal de Artes, ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García. Secretaria General, quien les habla, Adelaida Bordes Benítez. En la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 16 de mayo, recogida en el acta número 328, se acordó por unanimidad nombrar académico de honor al ilustrísimo señor doctor don Juan García Cubillana, por la labor desarrollada en el seno de esta y a los méritos y circunstancias que concurren. Tiene la palabra don Juan Manuel García Cubillana. Con la venia, señor presidente, almirante, ilustrísima señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares,
ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. Buenas tardes. He sido designado por la Junta de Gobierno de la Real Academia para glosar brevemente la figura del ilustrísimo señor doctor don Juan García Cubillana, que va a ser investido académico de honor. Don Juan ingresó en la corporación el 6 de diciembre de 1963, con 34 años de edad, tras propuesta de los académicos Francisco Ibáñez Prieto y Eduardo Pérez Gener. En aquel momento tenía 6 hijos y excesivo trabajo, tanto a nivel oficial en la Armada como a nivel privado. Con anterioridad a su ingreso, había intervenido en varias ocasiones en la Academia. En enero de 1960 había realizado un peritaje de unos restos humanos hallados en unas excavaciones arqueológicas en el Cerro de los Mártires. Y en marzo de 1961 había participado en una sesión sobre estampas de la Pasión. Tras su ingreso, ha intervenido en numerosas sesiones, entre las que podemos mencionar Jesús el hombre en el ciclo sobre la ciencia de la Pasión, marzo de 1966, Personalidad de Juan Lobón en el coloquio sobre la novela de Luis Berenguer, junio de 1967, El hombre y el espacio, febrero de 1973, El niño en la medicina, noviembre de 1979, Dieta mediterránea, mayo de 1995, Constitución y carácter en el toreo de Manolete, noviembre de 1997, Ozono, salud y ecología, enero 2001, El vino en la cultura occidental, junio de 2003, La Virgen del Perpetuo Socorro, historia y devoción, mayo del 2005, Gregorio Marañón, El regreso del humanismo, noviembre 2010. Y por último, Y la frágil salud de Santa Teresa, marzo del 2015, además de presentaciones de ponentes, discursos de contestación y sesiones necrológicas. Don Juan ha desempeñado varios cargos en la Junta de Gobierno de la institución: vicepresidente desde 1991 a 2004, vocal de ciencias de 2010 a 2012 y censor desde 2012 hasta el día de hoy. Su compromiso llegó al extremo de ceder de forma altruista el garaje de su consulta para sede temporal de la Academia en el año 1996. Como se ha podido constatar, don Juan es un hombre de grandes y versátiles inquietudes culturales, habiendo evidenciado durante toda su vida una continuada superación personal. Reflejo de ello ha sido la consecución del grado de doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz en el año 2006, cuando contaba 77 años de edad. Por su persistente y ejemplar compromiso con la institución durante 55 años, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, en su última sesión general extraordinaria celebrada en el pasado mes de mayo, acordó por unanimidad otorgarle el nombramiento de académico de honor y espera seguir contando con sus lúcidas aportaciones en lo sucesivo. Muchas gracias. Juan García Cubillana, por favor. Yo voy a salir ahí.
Bueno, buenas tardes. La salutación está hecha ya, de manera que repito a todos los asistentes, empezando por la ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, que está entre nosotros, y autoridades militares, y a todos los demás asistentes, compañeros, etcétera, muchas gracias. Yo quiero brevemente, muy breve, porque la cosa va a ser a posteriori más larga, pero precisamente para no alargarme, unas palabras que me salen del corazón. Gracias primero a la dirección de la Academia por haberme concedido el nombramiento de académico de honor de esta nuestra institución. Esta distinción me produce gran satisfacción, emoción y orgullo, que sin duda alguna incrementa la estima, el aprecio y admiración que profeso a esta corporación desde que en enero de 1960, como ha relatado mi hijo, fui requerido por el entonces secretario de la Academia, don José González Barba, que era íntimo amigo mío, para que identificase unos restos óseos aparecidos en unas excavaciones efectuadas en el Cerro de los Mártires. Una vez que yo hice el informe, pasó todo a manos del arqueólogo provincial y con eso cumplí. Como ha dicho mi hijo también, antes de ser académico en el año 1963, intervine, me acordaré siempre, organizaba la Academia por Semana Santa unos actos que se llamaban al principio Estampas de la Pasión. Pues bien, yo intervine en la Estampas de la Pasión varias veces. La primera vez fue en el año 1961. O sea que antes de ser académico ya yo había conocido la Academia. De manera que en realidad son 55 años de servicio con todo mi alma que yo he puesto a la Academia. O sea que he procurado asistir en todos los actos que se han organizado. Nuevamente, yo les reitero mi agradecimiento profundo a la nueva Junta de Académicos y a los nuevos que se han incorporado. Yo les deseo que entre ellos exista una gran unión, una colaboración frecuente y a fin de continuar el camino de prestigio y reputación que hemos alcanzado en esta Academia de San Romualdo. Muchas gracias nuevamente. Sí, el conferenciante y el presentador pueden subir. Sí, aquí. Sí, ahí, viene la secretaria. Seguimos la secuencia normal del acto. Tiene la palabra la señora secretaria general. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 29 de diciembre de 2017, recogida en el acta número 323, se acordó que el discurso de apertura de curso estuviera a cargo del excelentísimo señor don José Andrés Gallego, catedrático de Historia Contemporánea, profesor de investigación del CSIC y exrector de la Universidad Católica de Ávila, que ofrecerá la conferencia titulada La gloriosa y las interpretaciones populares de la Revolución de 1868. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general.
Tiene la palabra don Juan Torrejón Chávez para presentar al conferenciante. Buenas tardes. Con la venida del señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, queridas amigas y queridos amigos. Aragonés, nacido en Calatayud, el profesor doctor don José Andrés Gállego es uno de los más preeminentes y reconocidos historiadores españoles. Comenzó su carrera docente como catedrático de Geografía e Historia de Bachillerato entre los años 1971 y 1975. Luego accedió a la universidad como catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid entre los años 1977 y 1982 y luego en la Universidad de Cádiz desde 1983 hasta 1986. En la que entonces era una joven universidad, ejerció de decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente fue investigador científico entre los años 1986 y 1999, profesor de investigación entre 1999 y 2014 y doctor ad honorem entre 2014 y 2017 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. También ha sido rector de la Universidad Católica de Ávila, vocal de la Comisión Española de la Asociación Internacional de Ciencias Históricas desde 1986, asesor del Bureau Internacional y vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia y de Estudios del Cristianismo, miembro de la Junta Directiva y de fundadores y presidente del capítulo de Historia de AEDOS, Asociación para el Estudio de la Doctrina Social, miembro supernumerario de la Academia Andaluza de la Historia y correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia, de la de Buenas Letras de Sevilla, de la Española de la Historia y de la Argentina de la Historia. Es asimismo miembro consultor de Afroamérica desde 1997 en México. Miembro además del Consiglio Científico Superiore Internazionale del Studium Generale Martianum de Venecia. También es miembro del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano. Tiene como investigador 6 sexenios reconocidos por la Junta Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora relativos al llamado Complemento Específico de Excelencia Científica. Sobre sus publicaciones les diré que cuando en el año 1977 accede a su primera cátedra de Historia Contemporánea, ya superaba 100 el número de publicaciones. Realmente le preguntaba yo, ¿cuánto ha publicado? Y me decía, no lo sé. Yo he computado, solo como autor único, 41 libros y más de 200 artículos en revistas especializadas y colaboraciones científicas. Ha dirigido 9 tesis doctorales, pero hay algo que destaca sobremanera en él. Bueno, publicar más de 40 libros ya es publicar. Y es que ha coordinado más de 300 publicaciones. La famosa Historia General de España y América y las famosas colecciones Mafre del año 1492 fueron coordinadas por don José Andrés Gállego. Bueno, coordinó a más de 900 historiadores españoles y extranjeros del primer nivel. Eso da una idea de ante quien hoy la Academia tiene la satisfacción de contar. Fue asimismo en 1976 Premio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Finalizo señalando que cuando la Junta Directiva de nuestra Academia le invitó a presentar el presente curso 2018-2019, aceptó inmediatamente. El tema que nos trae, relativo a la Revolución de 1868, cuyo 150 aniversario conmemoramos en el lugar donde se inició, es uno de los temas que el profesor don José Andrés Gállego ha trabajado desde los años 70 del siglo pasado. Su última y reciente publicación ha sido, en el año 2018, España, Cataluña y su gente en la obra de Francisco Butiñá, 1834-1884, donde ha vuelto a tratar
el tema de la Revolución de 1868 en el conjunto de España y en concreto en Cataluña. Agradecemos grandemente, don José, que se haya desplazado ex profeso desde el Pirineo Navarro para encontrarse esta tarde entre nosotros. Y mucho nos honramos con su presencia y con su palabra. Muchas gracias, señor Torrejón Chávez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don José Andrés Gallego para dar la conferencia La gloriosa y las interpretaciones populares de la Revolución de 1868. Con la venia, excelentísimas señoras, excelentísimos señores, autoridades civiles y militares, primero dicho con toda franqueza, lo que ha dicho don Juan Torrejón es cierto, pero una vez en León me hicieron una cura de currículum muy buena. Y es que comenzó, era una presentadora joven, a decir la frase característica: a don José Andrés Gallego no hace falta presentarlo. No hay nadie que me conozca aquí. Bueno, ya en 1935 publicó, señorita, en 1935 me faltaban 9 años para nacer. Bueno, por eso digo que Juan, permíteme llamarte así, no se ha equivocado en las fechas, felizmente, y por tanto se puede creer que todo lo que ha dicho es cierto. Bueno, dejémoslo ahí. Para mí es un verdadero honor y placer, a ver si soy capaz de expresarlo dignamente en esta intervención, o sea, corresponder, quiero decir, a la invitación dignamente, porque mi paso por la Universidad de Cádiz fue, yo creo que profesionalmente, la experiencia más grata que tuve. Yo creo, lo he buscado y no he encontrado el dato, que, bueno, llegué a tener un entendimiento, una sintonía con los alumnos, que entre muchas de las cosas que hicieron fue invitarme un día a dar una conferencia en San Fernando, que tuvo que ser entre 1983 y 1985. ¿Dónde pudo ser? Yo supongo que sería en la academia, porque era una institución de este tipo y no hay otra. Por tanto, creo que no es la primera vez que hablo ante esta corporación y ante el público, pero han pasado nada menos que 30 y tantos años. Fue una experiencia tan tremendamente grata que yo diría que sería muchísimo mejor que, en vez de darles la conferencia sobre la Revolución del 68, les hablase de aquella experiencia, pero estoy aquí para lo que estoy. Simplemente allí, bueno, voy a contarles solamente, más que una anécdota, un sentimiento. Cuando llegué a la facultad, por primera vez se me cayó el alma a los pies. Yo no sabía que la facultad estaba alojada en el ala del hospital, el magnífico hospital del siglo XVIII que hay en el centro de Cádiz, que coloquialmente se llamaba La Piojera. Lo tremendo es que aquello, efectivamente, no digo que fuese una piojera, eso sería muy duro, pero era algo. Y yo por primera vez en mi vida, cierto que tenía menos años, caí en la tentación de decir: aquí no puede surgir ciencia. Es tal precariedad, es decir, tan desalentador, tan carente de todo tipo, incluso
del mínimo de atractivo estético que uno puede tener para trabajar con... Al cabo de un mes, tenía tal confianza con los alumnos y les había captado, me adivinaban el pensamiento, no les digo más que eso, que les dije a ellos lo que les acabo de decir. Cuando llegué aquí me pasó esto. Ahora les digo al cabo de un mes, con ustedes hasta el fin del mundo se puede llegar. Si ustedes trabajan de forma disciplinada, ustedes se comen el mundo. Con eso creo que es suficiente para explicarles el impacto que dejó en mí y del que me siento enormemente satisfecho, honrado, tremendamente honrado hasta el momento de aquí. Pero me han invitado a hablar del 68, no de la Universidad de Cádiz, y por tanto algo tendré que decir. Bueno, tengo que aclarar un poco el título, en primer lugar. Yo empecé hoy en una cadena televisiva de aquí, de Cádiz, me han hecho la pregunta de por qué me hice historiador, y lo he tenido que volver a recordar de forma muy breve. Lo hice por una experiencia, bueno, que tiene que ver con eso que ahora tiene esa fuerza tremenda, que es la memoria histórica. Yo tenía una memoria, digamos, adquirida en la familia, y descubrí que había otra memoria, con la diferencia de que esa segunda memoria, esa alternativa interpretativa de lo que había sucedido en España, era libresca, se basaba en libros. La otra era asimilada en la propia familia. Y entonces me dije, bueno, ¿qué ha pasado en España para que esto haya sucedido así? De una familia, como tantas españolas, muy marcada por la guerra, por el sufrimiento de la guerra. Y por eso me hice historiador. Y descubrí una cosa que no digo que hoy suceda de la misma manera, ni muchísimo menos, pero que, permítanme que lo diga como lo siento, gracias a Dios, sucede en buena medida. Empecé a trabajar en el tema que me ofrecieron, que era un tema de las dos Españas, porque lo que les acabo de decir implicaba las dos Españas, evidentemente las famosas dos Españas, a partir de 1901 exactamente, la política, lo que fue la política de Canalejas, asesinado finalmente en 1912, y al cabo de un mes de investigación, corría el año 62, dije, aquí no veo las dos Españas. Aquí lo que encuentro son dos minorías divididas, que están enfrentadas, y una mayoría que no aparece por ningún lado. Tuve la sensación de que había dado con una clave que entonces nadie había advertido entre los historiadores españoles. La historia que se hacía era muy ideológica por ambas partes. No era historia de archivo en lo que se refiere al siglo XX. Sí que había una tradición historiográfica enormemente viva. Pero desde entonces eso me marcó de tal manera que se puede decir que todo lo que he hecho tiene siempre una pregunta, una segunda pregunta, que es, bueno, pero esto ¿hasta dónde llegó? O esto ¿cómo caló, si es que caló en la sociedad? Y eso es lo que también he hecho con la Revolución de 1868. Ese es un criterio. Otro criterio que quizás aparezca aquí, mejor dicho, quizás no aparezca como querría yo que apareciese, es que eran también los tiempos, porque de eso hace mucho, aunque se crea hoy que no, la gente joven crea que no, en que se hablaba de la necesidad de la historia de la mujer. Y yo me pareció verlo claro, y a estas alturas, y soy de las personas que cambian de criterio cuando veo la evidencia con una cierta facilidad, veo que me he equivocado y cambio de... Y esto no, creo que no me equivoco. Dije, yo creo que eso es una equivocación, porque es situar a la mujer como apartheid,
la mujer no es una especie a proteger. Tiene que llegar un momento, y lo publiqué en un libro de 1991, me parece, de método histórico, tenemos que llegar un momento en que el historiador cuente la historia en masculino y en femenino, es decir, la revolución del 68. Es un asunto de hombres, evidente, pero el historiador tiene que preguntarse qué hicieron las mujeres. Quizás sea, ya les adelanto, para este rato, estos minutos en los que puedo hablarles, demasiado ambicioso el intentar hacer esa pregunta. Porque, por ejemplo, sí que me la he hecho abiertamente y lo he publicado, el resultado con la guerra civil de 1936-39, y es otra guerra civil la que sale, es la movilización de las mujeres en la retaguardia, y frecuentemente con preocupaciones sobre el frío que están pasando sus hombres en la trinchera. Pues dices, qué bonito. No, no es un problema de bonito, es un problema de eficacia histórica. O sea, ese hecho es históricamente tan eficaz como una buena planificación de una batalla. ¿Por qué? Porque llevó a muchas mujeres de uno o de otro lado, de forma muy distinta, ya lo sabemos, a movilizarse para que sus hombres no pasaran frío, no para que ganaran o no perdieran, para que no pasaran frío, primero de todo. Lo he comprobado documentalmente. Me he preguntado, ¿quién recogió la cosecha de la primavera de 1936? Las mujeres y los viejos. Claro. Yo creo que me gustaría, creo que el ver así la historia y nuestra historia en concreto es fundamental. Y quizá en el momento de hoy no voy a hablar de ello por prudencia y por respeto pero yo creo que en el momento de hoy eso también sería especialmente importante que se tuviera en cuenta. Bueno, porque se acerca uno más a la realidad y además pone de relieve quizá la parte más digna de la realidad. Una de las fuentes que frecuentemente he empleado más, en el caso de la Revolución de septiembre también, la correspondencia privada, las memorias de algunas personas, he comprobado que en todo momento crítico, puede ser el de una guerra, aquella situación revolucionaria, la guerra inmediata que estalló en Cuba, la que estalló poco después en la última carlista, desde el año 72, aunque ya empieza en el 69 a haber movimientos, cuando hay una tercera, que es la guerra cantonal, en el 73, cuando alguien cuenta sus memorias o escribe lo que le está sucediendo, si tiene libertad para escribir, y cuenta su calvario, para contar su calvario siempre le hace falta hablar de alguien que le ayudó. Y yo digo, eso es históricamente eficaz. Es decir, no podemos limitarnos a hacer la historia del mal. La historia de la gente que intenta suavizar una situación crítica, quizá la del 68 fue un buen ejemplo porque fue muy poco crítica, o sea, fue una situación, digamos, un levantamiento fácilmente resuelto, fácilmente impuesto, pero en gran medida porque hubo gente que no quiso la violencia. El final de la batalla de Alcolea es clarísimo. Son los soldados, fundamentalmente, los que dicen hasta aquí hemos llegado. No hay batalla, no disparamos. Bueno, no lo dicen así, evidentemente, lo que hacen es hacerlo. Bueno, pues esto es lo que querría, este matiz de la historia que me parece fundamental, pero insisto, no es un problema de una actitud de buenismo, sino es pura filosofía, ¿no? Diría yo que pura metafísica. El bien tiene necesariamente que ser por lo menos tan eficaz como el mal. Y además, según los metafísicos, el mal no puede existir sin el bien. En cambio, el bien sí puede existir sin el mal.
Yo creo que el historiador tiene que leer los documentos de esa forma, viendo lo que el documento no dice. A veces el documento es mucho más elocuente por lo que no dice que por lo que dice. Para no dejar este tema tan serio de esta manera, voy a entrar en el 68 de una manera un tanto paradójica, que le comentaba a don Juan Torrejón esta tarde, que es la carta de un antiguo tejedor de 1868 que escribe a su familia con lo que en ese momento tiene en el alma. Era catalán. Es ese Francisco Butiñá que he citado, y echaba de menos la butifarra. Entonces escribe una carta que es una delicia, porque no sabe cómo pedir. Un hombre era tejedor de una familia modesta, sin problemas económicos, pero modesta. No sabe cómo pedir que le manden butifarra sin que parezca un abuso. Y entonces dice, ¿cuánto me gustaría tomar? Y él dice longaniza. Yo creo que es una mala traducción la carta está escrita en castellano. ¿Cuánto me gustaría comer aquella longaniza? Pero claro, comprendo que no se lo puedo pedir. Ahora, si quisieran enviármelo, la verdad es que ahora llega de Bañolas a Salamanca con una gran facilidad, porque no me escribe al correo y tal. Pero claro, comprendo que eso es dinero y tampoco. Ahora, sería muy bien recibida la longaniza, ¿eh? Sería estupendamente. Al final, claro, le mandan la longaniza. Detrás de eso, hay algo de lo que acabo de decir, digamos algo más. Y es que en las revoluciones, en las guerras, en todos esos momentos críticos, la vida sigue. Y un hombre puede decir algo tan grave como el deseo de comer longaniza. Y escribir una carta, y digo, bueno, pero sí, están sucediendo en España cosas importantísimas. Sí, pero ese hombre lo que en ese momento quiere es butifarra. Bueno, no es lo que quiso el general, el almirante Topete en aquel momento, cuando le lanzó primero dio los cañonazos de rigor y después lanzó su arenga. Vista según lo que es la historia tradicional, es una revolución. Es, para empezar, yo creo que la revolución más realmente liberal, democrática, más que democrática, que lo es, yo diría que liberal, más auténticamente liberal que ha habido en la historia de España. Porque realmente lo que se aprueba en ella es, cuando llega el momento de la libertad de prensa, la total libertad de prensa. Cuando llega el momento de la enseñanza, la total libertad de enseñanza. El que quiere crea una universidad, tranquilamente, una universidad y no digamos ya un centro de enseñanza media. Es decir, es de un liberalismo, por supuesto, fuera los aranceles. Entonces empezaron a entrar los artículos especialmente franceses e ingleses en España, pero a la larga fue beneficioso para la economía española, porque siendo unos años críticos desde el punto de vista económico, sin embargo, esa liberalización permitió incorporar el ritmo de la economía española a una fase expansiva general en el Occidente, en Europa y América, durante esos años. Ahora, se define de esa manera como una revolución sumamente democrática a partir de una complejidad de fuerzas curiosísima. Quizá lo menos conocido es que el progresista Prim, Juan Prim, por medio del progresista Sagasta, establece relaciones con el general carlista Cabrera,
que en nombre de Carlos VII se presta a ver si se unen para derrocar a Isabel II. Hubiera sido, no llegaron a un acuerdo. Fíjese, hasta eso que acabo de decir, no llegaron a un acuerdo porque, claro, Sagasta, por mandato de Prim, les puso todo el plan liberal de desarrollo de una constitución liberal y de una orden legal liberal, como el que acabo de decirles, auténticamente liberal. Y claro, el general Cabrera le dijo, hombre, que para eso no había mantenido una guerra civil como la que había mantenido entre 1833 y el 40, y que eso era inadmisible. Ahí, primero, es decir, es sorprendente que carlistas y progresistas hablen de la posibilidad de ponerse de acuerdo en 1868, 67, 68. Pero casi es más, tiene relación con lo que decía hace un momento, cómo acaba la reunión cuando deciden, cuando ven que no hay posibilidad, se van a comer juntos. Y Cabrera le da una opípara comida, según cuentan las malas lenguas o las buenas, Cabrera a Sagasta. Cuando decía que es una revolución en la que esa faceta de respeto al enemigo aparece de una forma muy clara. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero me parece que muy claro y notable. Al final, ¿quiénes hacen la revolución? Es un conglomerado tremendo. Por una parte, los federales, o sea, por una parte los republicanos, los más radicales, los federales. Era un federalismo, el republicano de aquel momento, muy prudoniano, por tanto, bastante próximo al anarquismo. El anarquismo no entendido como desgobierno, sino como construcción del gobierno de abajo arriba. Es decir, se constituye la comunidad menor se pone de acuerdo con otra, es lo que sucede con la sublevación cantonal, 1873, se intenta llevar a práctica eso, que era disparatado, eso desgraciadamente volvemos a la actualidad en cierta medida, porque eso ya se ensayó, como desde abajo se reconstruye a España a base de pactos entre las distintas comunidades. Bueno, aquello, como saben, acabó con el sexenio revolucionario, con el sexenio democrático. Al final el ejército tuvo que intervenir porque España se convirtió en una realidad anárquica. Pero los republicanos, desde esa posición más radical, llegaban hasta los que podríamos llamar centralistas, los que no admitían ese tipo de actitudes. Los monárquicos eran unos demócratas, es decir, un partido demócrata creado en 1849, al rebufo de la Revolución de 1848, que se divide también, es decir, unos optan por la república y otros por la monarquía, y eso llega al año 1868. El Partido Progresista, cuyo jefe fundamental es Juan Prim, el general Prim, el Partido Unionista, la Unión Liberal, los hombres de la Unión Liberal, y luego incluso algún moderado como probablemente Topete. El almirante Topete era un hombre probablemente muy cercano al Partido Liberal Moderado de Isabel II, que era el partido más conservador, en gran parte contra el cual se hizo la revolución. ¿Por qué él participó en ella? Porque estaba absolutamente en contra de la administración de la Armada que se hacía desde el gobierno. Es decir, en gran parte creo yo que la adhesión, ¿no? La adhesión, el protagonismo de Topete tiene que ver con una política que él consideró totalmente lesiva a los intereses de la Armada y que exigían un cambio drástico de gobierno. Entonces, si es una revolución tan amplia,
¿cómo se da el proceso de acercamiento? Porque, claro, los monárquicos desde el principio apuestan por una solución monárquica, pero la solución monárquica no tiene que ser borbónica, y entonces empieza el grito, que vamos a ver el papel que jugará tan sorprendente, de abajo los Borbones. Casi aunque lo tenía esto preparado para gradualmente introducirles en ello, voy a adelantarlo. Ya ahí la documentación histórica nos brinda una posibilidad muy notable. Ya lo van a ver ahora. Porque claro, ¿qué entendía un español de 1868 por Borbón? Bueno, y la inmensa mayoría de los españoles probablemente sabía que era la familia reinante en España. Ahora, todos los españoles lo sabían. Bueno, eso ya no está bien. Si ahora le preguntan a muchos españoles quién es el presidente del gobierno o quién lo era hace 2 años, probablemente bastantes españoles que no lo saben, ¿eh? Entonces sucedía igual. Y vamos a encontrarnos, eso es lo que avanzó, gente que sale a la calle diciendo abajo los Borbones con los demás, pero que cuando alguien le pregunta, ¿pero tú sabes quiénes son los Borbones? Le dice, tómalo, era un paisano mío, en el mercado comarcal que era Yerbe entonces, en el somontano aragonés. Dice, toma, no voy a saber quiénes son los Borbones. Los rurales, la Guardia Rural. ¿Qué había pasado? Que en 1868 se unificó las distintas guardias rurales que se habían ido creando en un cuerpo de guardias rurales. La gente en la Revolución, esa gente, digamos, la gente de los niveles económicos, se puede decir, más bajos, no necesariamente culturales, pero también culturales, ¿qué es lo que qué es lo que para ellos es prioritario? ¿Echar a Isabel II? No. Lo prioritario está muy claro en la documentación, son 2 cosas: abolir el impuesto de consumos y abajo los rurales. ¿Por qué? Porque el impuesto de consumos era un impuesto directo sobre los bienes de primera necesidad, y la distribución no era equitativa, es decir, al final el que pagaba más proporcionalmente a la escasez de sus recursos era el más pobre. O sea, gravar, qué sé yo, la carne igual o casi igual a una persona con gran poder adquisitivo o a un pobre, evidentemente. Entonces, eso realmente en una España con una situación económica difícil, muy ajustada a la realidad, a la demanda real de la población, eso constituía un problema de primera necesidad para mucha gente. En esto que acabo de decir quiero dar un salto otra vez a la gran historia, por decirlo así. Tenemos la idea que lanzó Sagasta precisamente en el siglo XIX, a finales del siglo. España es un país retrasado por culpa de las guerras civiles. España a finales del XIX y España en 1868 era la 10ª potencia mundial, exactamente o más o menos igual que ahora. Que evidentemente ser una potencia, una 10ª potencia mundial en 1868 no era lo mismo que en 2018, afortunadamente para nosotros, Pero no es que los españoles fuesen tan pobres por las guerras civiles, no, es que los europeos eran enormemente pobres, eran paupérrimos, la gente común vivía como podía, en todas partes. Esa idea de una España es una idea que aparece continuamente, no continua, pero con frecuencia en las proclamas de estos, digamos, prohombres de la Revolución, las proclamas que se lanzan aquí en septiembre,
en Cádiz, sobre todo, cuando lo primero que hacen es levantar la ciudad de Cádiz, aparece esa idea de que hay que conseguir que España de una vez entre en el conjunto de las naciones civilizadas. Pesaba el complejo de inferioridad de los españoles, que estaba equivocado. El sufragio universal en 1869, cuando lo introducen estas personas diciendo que es el signo de la civilización, prácticamente no está impuesto en ningún lugar de Europa ni del mundo. Es uno de los primeros países en los que se introduce el sufragio universal. España, yo diría que gracias a Dios en gran parte hemos salido de eso. Desde el siglo XVII es un país en el que, sobre todo entre la gente más culta, ha habido un peso de la conciencia de decadencia que nos tiene equivocados a muchos de nosotros mismos. La decadencia española, que se inicia en el XVII, quiere decir que España deja de ser el país hegemónico mundial y que pasa a compartir la hegemonía mundial hasta el XVIII, concretamente hasta el Congreso de Viena a principios del siglo XIX. La hegemonía mundial la comparte sobre todo con Inglaterra y Francia. La decadencia española no es una decadencia que relegue el país ya en el siglo XVII a la miseria. Me refiero a la miseria como potencia. En la miseria vivían muchos en Francia, en Inglaterra y en España. Eso por supuesto. Porque había lo que había. Pero el complejo de decadencia ha pesado, y todavía en parte pesa, con cierta frecuencia. Yo cuando leo, a veces se ve en los planteamientos de la crítica de los periódicos, sobre todo el fondo de los artículos de opinión de unos y de otros, es igual lo que uno lea, esa idea de que aquí las cosas siempre salen mal. Pero es que las mismas cosas uno lo lee en Francia y siempre salen bien. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, bueno, tenemos esa carga cultural adquirida, yo creo que perfilada fundamentalmente en el siglo XVII. En parte, no en parte, en grandísima medida vinculada a la Reforma Protestante. Es decir, el hecho de que los monarcas españoles convirtieran el país, que era la gran potencia católica en ese momento, junto a Francia, a diferencia del rey francés, que opta por la primacía de los intereses de Francia de una forma declarada y hoy admitida por todos los historiadores, se puede decir, al optar por la defensa de la unidad de la cristiandad, la unidad católica, España, además con una América por regir, al final es Castilla, la entonces gran corona de Castilla. Entonces los aragoneses de entonces, mis antepasados, incluidos los catalanes que formaban parte de la corona de Aragón, incluidos los valencianos, los mallorquines, llamaban, y todavía yo de niño en Calatayud lo he oído, bueno, la nuestra era la coronilla. O sea, cariñosamente era la corona de Castilla y luego la coronilla. La corona de Aragón era la coronilla. Claro, Castilla se desangra en esas guerras, se descapitaliza completamente. Gran parte del problema andaluz del reparto de tierras está vinculado a eso. Está vinculado a eso. Hay una descapitalización que los reyes tienen que pagar de alguna manera. ¿Y cómo la pagan? Pues con tierras. Digo, simplificando el problema. Bien, sigamos adelante. Decía que hay para esa definición radicalmente liberal de la Constitución, de la Revolución, hay un factor fundamental que no se ha estudiado, que yo sepa, y que yo creo que es muy importante. Los partidos políticos, la palabra partido político, ya se entiende perfectamente, no viene con el liberalismo. O sea, en todo el siglo XVIII
aquí mismo en San Fernando. Bueno, en el San Fernando, no, en el 18 no, porque no se llamaba San Fernando. En Cádiz, en el siglo XVIII, yo he estudiado las luchas internas y hay partidos, incluso en las elecciones a determinados cargos locales, aparece esa palabra continuamente. Ahora, el partido político tal como lo entendemos hoy nace en Norteamérica en el siglo XIX y pasa paulatinamente a Europa. Me refiero al partido concebido como una asociación, incluso jurídicamente contemplada, con una estructura interna, frecuentemente una asamblea anual o periódica en la cual se define el programa y la jefatura, y se indica la jefatura, con células locales. Eso no en 1868, en 1900 no lo tiene casi ningún partido español. Casi ningún, ni español ni europeo. Fíjense que incluso el famoso parlamentarismo británico, se ha comprobado que el parlamentarismo británico, hasta incluido todo el siglo XIX, merecería, aunque ellos no lo aceptarán jamás, decir que era un régimen caciquil exactamente lo más parecido al español. ¿Por qué? Porque el partido Whig y el partido Tory no eran los dos partidos que dominaban Inglaterra. Me refiero a dominar todos los lugares mínimamente relevantes. No, eran partidos como los españoles, de amigos, los amigos políticos, los amigos del señor Sagasta, los amigos del señor Cánovas, los amigos, se hablaba así, se reunían los amigos. De esas reuniones, de esas relaciones de amistad, en el fondo relaciones de amistad y también clientelares, surgían en los momentos adecuados los ministros, los gobernadores civiles, en fin, los que regían el país. Exactamente lo mismo existía en Inglaterra. Se ha comprobado como en Inglaterra había una gran cantidad de lo que ellos llaman, bueno, los condados, los burgos, los llamados burgos podridos, en su propio lenguaje, que estaban dominados por una persona que era Whig cuando ganaba, o sea, cuando su majestad encargaba de gobierno a los Whigs de formar gobierno, y era Tory cuando su majestad encargaba a los Tories de formar gobierno. ¿Por qué? Porque lo que hacía ese, llamémoslo como se decía en castellano, la palabra traída de América, cacique, hacía lo mismo que hacía el cacique español, que no siempre era abusar de su posición. Hubo caciques, verdaderos caciques, quizá el más famoso y el mejor ejemplo es un andaluz, Romero Robledo, que se arruinaron con la carrera política, porque todo su capital, mejor dicho, el de su esposa, lo dedicó a sus maniobras políticas. Era un juego, un vicio, digamos, en su caso, era un juego vicioso, pero se arruinó, ¿sí? No se enriqueció con la práctica, que quizá estoy poniendo el ejemplo más de esta época más importante, más significativo. Se arruinó, no se enriqueció manejando caciques, se arruinó, era para él un juego político, un juego que se permitía sin más. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado, sin idealizar la figura. El cacique tiene que ver, en esta época, inmediatamente antes bajo Isabel II e inmediatamente después bajo Alfonso XII y también bajo Alfonso XIII, con la precariedad de las relaciones, de la comunicación, no me refiero al transporte, sino a la comunicación humana, entre pequeños pueblos, especialmente en la mitad norte de la península, pero también en el sur de la península de otra manera, y en las islas, de gente
que vive al margen de la política. Y el cacique es el hombre que hace llegar los beneficios del Estado al lugar del que es cacique. A veces en su propio provecho, claro, pero a veces en provecho del pueblo. Es decir, no sé si lo que les acabo de decir les queda claro, pero claro, tampoco tengo tiempo para explicarlo más detalladamente y me parece importante, me parece muy importante. Dice, bueno, era un régimen corrupto, sí, desde el punto de vista legal, por supuesto, pero era eficaz porque era corrupto. Es decir, esa corrupción, que no era siempre un enriquecimiento propio, a veces sí, era la forma de transmitir, de conectar la realidad social, la gente común, que no votaba, pero no votaba porque le parecía que era inútil, igual que hasta fines de siglo, y en esta época también en el 68, bueno, la gran preocupación de los gobernadores civiles españoles era que los padres llevasen a la escuela a los hijos, porque eran los padres los que pensaban que no valía la pena que los hijos fuesen a la escuela. ¿Por qué? Porque no les servía de nada. O sea, según, desde su punto de vista, leer y escribir para cavar, para romper terrones, no hace ninguna falta. Eso es una constante plenamente documentada, plenamente documentada. Entonces, en esa, digamos, inhibición, en esa separación que supone una población que se inhibe, y esto también sucede en el 68, en todo ese sexenio, una gran mayoría que se inhibe, el cacique es el que sirve de puente, para bien y también para mal. Les decía todo esto porque, para comprender la radicalización de la Revolución del 68 hasta el golpe de Estado de Pavía en el 74, sobre todo el levantamiento cantonal, es fundamental entender que en España se ha comprobado, aunque digo que no se ha estudiado seriamente, o sea, hacer un estudio verdaderamente documental que lo asegure y que lo muestre cómo fue, pero se sabe que es así, fue el Partido Federal, es decir, ese que decía que era casi anarquista, el proudhoniano, es el Partido Federal el partido más moderno, el partido político que se articula a la manera de los partidos norteamericanos, con gran cantidad de células locales. ¿Qué supone eso? Lo que es fundamental en la Revolución, que es inmediatamente después de la sublevación de Cádiz, que aparezcan juntas, una vez más, como en 1808, se formen juntas en toda España, en todas las capitales de España, en todos los pueblos importantes. Algunos dicen en todos los pueblos, yo creo que eso es mucho decir, pero son muchísimos lugares. ¿Quiénes promueven esas juntas revolucionarias? Los federales, porque están organizados ya. Es decir, Prim, con toda su tremenda autoridad, no llegaba, su organización, su influencia directa, no llegaba a las pequeñas comunidades o a las ciudades o a los pueblos de poca importancia. Los federales se organizaron mucho más y eso es lo que lleva a que al final lo que se imponga sea un orden, primero, netamente liberal, que luego ya deriva en lo que es ese movimiento de reconstrucción del Estado de abajo arriba, que fue verdaderamente, yo creo que lo que acabó con esa experiencia. La fraseología de los escritos, de las proclamas, insiste fundamentalmente, es muy curioso compararlas con las proclamas, por ejemplo, en la despedida de los españoles de Isabel II, porque en el fondo dicen lo mismo, son el pueblo, la nación está con ellos, con unos y con otros. La mayoría de la nación
está con ellos. Para Isabel II, una minoría despreciable no reconoce. Isabel II se equivocaba. Isabel II, les digo una cosa que tampoco es muy conocida, intenta levantar, la revolución le pilla veraneando en San Sebastián, en la Concha, e intenta que la Diputación de Guipúzcoa, en virtud de los fueros famosos, los fueros de esos territorios, que ahora también constituyen un problema actual desde otro punto de vista, el respeto a los fueros, en realidad, es un tema al que le he dedicado mucho tiempo, que conozco bien, sobre todo en su versión navarra. Los fueros ha tenido toda España. No hay territorios más forales que otros. Lo que ocurre es que la unificación del derecho dejó hasta el final, hasta el día de hoy, en el caso de Navarra, Navarra nunca ha estado sujeta al derecho común. Vascongada sí. Navarra jamás. ¿Por qué? Porque eran territorios donde se heredó una forma de movilización militar, naval y también de tierra, que era eficaz, que fue eficaz hasta la guerra contra la Convención en 1793-94. Ahí es donde se ve que ese sistema no funciona. ¿Qué consistía? En que era una cosa de origen medieval, que estaba allí en pleno vigor. Ante la amenaza del enemigo, el pueblo pirenaico era la autoridad competente, llamaba al apellido, o sea, apelaba a la gente. Y en ese momento el alcalde se convertía en capitán. Por eso, si leen en algunos documentos, es frecuente encontrar que se habla el alcalde y capitán a guerra. No es que fuera militar, es que en el momento en que había un peligro, se convertía en militar. Y los vecinos se convertían, varones, se convertían en soldados. Ese es el origen del mantenimiento de los fueros de esas 4 demarcaciones españolas. Con toda seguridad, es así. Lo que ocurre es que luego pasaron más cosas que no es el momento de explicar, como que el tema es verdaderamente apasionante, pero tengo necesariamente que dejarlo. No piensen tampoco en la España que nos han transmitido, yo creo que Gerald Brennan, aquel hispanista británico, que durante muchos años su libro sobre la interpretación de la historia de España contemporánea fue algo así como el Vademecum, y entonces él contraponía la España periférica, que era la España liberal, con el centro en la bahía, el punto de partida, claramente, y el interior, digamos, conservador, tradicional y tradicionalista. Eso tiene un gran fondo de verdad, pero con un matiz fundamental. Hace, pues yo creo que en el año 80, 81, por ahí, yo tuve la idea de ver dónde las juntas revolucionarias del 68, las juntas provinciales o locales, se habían comportado con un mayor radicalismo. Y lo proyecté sobre un mapa. Claramente, me pongo de cara a ustedes, claramente toda la cornisa mediterránea, Estrecho, Cádiz, la actual costa de Huelva, claramente es donde más juntas se radicalizan más. Bueno, esto es significativo, ¿sí?
Hice lo mismo con las logias masónicas. Se hizo en un momento dado, antes de acabar el siglo, una estadística con las fechas de fundación, una cosa muy completa que lo permitía. Toda la cornisa, toda la España mediterránea, incluyendo esta España atlántica, es la que tiene más logias masónicas con diferencia. En el interior apenas hay. Bueno, eso es lo que dijo Brennan. Llega la época anticlerical y me encuentro con que las primeras manifestaciones son de defensa de los religiosos, no anticlericales. Las primeras manifestaciones multitudinarias. Y ante mi sorpresa, al proyectarla sobre el mapa, es la cornisa mediterránea y este pedazo del Atlántico, la parte más movilizada en defensa de las comunidades religiosas. Cuando surge la réplica anticlerical, vuelve a ser la misma zona de costera, la más radical. Es decir, España más bien hay que entenderla como una zona periférica mucho más movilizada, pero en los dos sentidos. Quiero decir, en todos los sentidos habidos y por haber. Yo recuerdo que una de las tesis que dirigí en Cádiz fue precisamente que yo creo que fue la primera que se hizo en España de eso. Bueno, como no voy a decir el nombre ni tal, fue plagiada por uno de los miembros del tribunal. Eso digo porque todavía me indigna, las cosas como son. La hizo un alumno de la Universidad de Cádiz, que fue el asociacionismo en Cádiz en el siglo XIX. Como desde 1931 empiezan a crearse asociaciones. ¿De qué tipo? De todo. Socorros mutuos, políticas, por supuesto, culturales, musicales, de todo tipo. Frecuentemente asociaciones que duran muy poco, o por lo menos aparecen en la prensa muy poca, durante 2 o 3 años. Y luego o desaparecen, o languidecen, o sencillamente ya forman parte de lo, como puede suceder con esta misma casa, con esta misma corporación, forman parte de lo propio, de lo que ya no es noticia, porque precisamente forma parte de la realidad local. Es tremendo, o sea, la vitalidad asociativa de Cádiz, sobre todo a partir del 68, pero antes ya, desde el 31, o sea, a lo largo de sus últimos 70 años del siglo, es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, porque dice, bueno, eran de radicales, unas sí, pero también de las otras. Es decir, era la España mediterránea y también la cantábrica en menor medida, es una España que ha sido, al menos bajo el régimen liberal, mucho más articulada que la España interior. Probablemente tenía razón Brennan en que eso, es decir, arreglando la tesis de Brennan, porque Brennan no constató eso, decía simplemente que es que en el interior no había problema. Ahora, aquí hay esa movilización porque hay problema. Por tanto, se organizan unos y se organizan otros. Pero eso es importante, me parece importante para comprender la historia de España, quitarse esa idea de una España tradicional y una España progresista. No, la España progresista es progresista en todo. O sea, en un lado y en el otro. Y en multitud de cosas distintas. Es simplemente una sociedad más articulada, quizá por necesidad, pero más articulada que la España del interior. Bueno, debo ir terminando sin haber añadido tanto como hubiera, tantas cosas como tenía aquí en proyecto hablarles. Fíjense, de lo que acabo de decir, un ejemplo es el triunfo inicial de la revolución. ¿Dónde triunfa?
donde está la Armada. Es curioso que no aparece Cartagena, me extraña mucho, pero en lo que he leído en estos últimos días, para ponerme un poco al día en lo que se ha investigado últimamente, Cartagena. O sea, aparece Cádiz, aparece el Ferrol, La Coruña, Santander y Santoña. Son las plazas, y Madrid, por supuesto. Ciudades como Valladolid, Zaragoza e incluso Barcelona no se sublevan. En Barcelona lo intentan, pero son dominados. Vuelve a ser ya en ese momento es una revolución en cierto modo periférica, por decirlo así, respecto al centro del país. Luego no, luego ya en unas semanas, como les he dicho, como el Partido Federal se había organizado en células locales de esa forma tan extremadamente moderna, es toda la península, y las islas las que se sublevan en una misma, en ese mismo sentido. Acabo, yo creo que debo acabar ya, porque ya no quiero cansarles más con lo que decía hace un momento. Es que es esa adecuación del ideario revolucionario a la gente común. Ya se lo he adelantado, es decir, consumos y guardias rurales. El caso que les he citado de Ayerbe es una excepción. No. En Tarrasa, una ciudad ya industrial, el planteamiento es muy parecido. El día 29-30 la Plaza Mayor se convierte en un hervidero, había feria, y se convierte en un hervidero de revolución, de pueblo aparentemente entero, el pueblo sublevado, gritando abajo los Borbones, y algo que a mí me pareció un lema demasiado metafísico, hasta que di con la razón, que era de Prim. Prim, en vez de abajo los Borbones, en sus proclamas solía decir abajo lo existente y cortes constituyentes. Entonces, claro, eso traducido al levantamiento de Tarrasa, es que la gente común, aquellos tejedores principalmente, se levantan al grito de abajo lo existente. Me parece asombroso, parece una revolución metafísica, abajo lo existente. Inmediatamente concretan lo existente, que es los retratos de Isabel II. Eso pasa también en toda España, destruirlos, buscar todo retrato de Isabel II, quemarlo o destruirlo. Bueno, ¿qué más hacemos? Ir a la colecta, que es como llamaban al lugar donde pagaban los consumos, y hacer algo que hacen los revolucionarios de ese tipo, de gente común, desde hacía siglos, que es, primero de todo, gente analfabeta, en gran medida, primero de todo, romper o quemar los papeles. Esa es una constante, yo diría que occidental, no solo española, y que se da en el 68. ¿Por qué? Porque los papeles son los que dicen quién debe y quién no debe. Por tanto, destruir un archivo es destruir las pruebas de las deudas de los que no pueden o no quieren pagar. Primera medida. Segunda medida, ir a las casas de los mayores contribuyentes y saquearlas, más que saquearlas, destruirlas, tirar los muebles por las ventanas y hacer con ellos hogueras. ¿Cómo acaba el levantamiento de Tarrasa? Recuerden lo de Ayerbe, lo de quién eres. ¿Qué sabes tú quiénes eran los Borbones? Toma, ¿no? Los rurales. ¿Quién pone orden allí? Los grandes contribuyentes, no el ejército, los grandes contribuyentes y los rurales, que salen armados, claro, ante gente armada, los sublevados se aplacan. Bueno,
seguiría y seguiría y seguiría, pero solo voy a dar un salto de 100 años para cerrar la exposición, ya no cansarles excesivamente. Esto último de los rurales, vuelvo a la anécdota de los rurales, es algo que es una de esas cosas que uno percibe en su propia vida, hay que decir, al vivir, percibe en lo que ve y en lo que escucha. Es muy curioso cómo, en ese caso de Ayerbe, lo que hay es una reconceptualización de los rurales, de los Borbones, perdón. O sea, los Borbones pasan a significar guardias rurales, lo cual es divertido, bastante divertido. A veces sucede lo contrario, que esa gente común percibe frases, percibe giros que les llama la atención y los reconceptualizan, pero los reconceptualizan de una manera, digamos, sabia, no patosa como la de ese campesino de Ayerbe. Y ahí viene la anécdota que les cuento finalmente, que yo creo que fue en el año 1968, porque yo, como buen revolucionario, me casé en el 68. Eso sí, no digo que cometí la equivocación, sería un verdadero peligro, incluso con cientos de kilómetros de distancia donde está ahora mi esposa, que cometí la equivocación. No, eso no lo puedo decir, fue un verdadero acierto. Pero se me ocurrió casarme con una mujer de la montaña de Navarra. Hay que ser de Calatayud para defenderse de una situación habitual como esa, se lo aseguro. Bueno, pues un día de 1968, el pueblo de mi esposa es inmediatamente hacia el sur, desde Roncesvalles, por donde va lo que es ahora otra vez el Camino de Santiago, es Roncesvalles, Burguete, que es el antiguo burgo de Roncesvalles, Burguete, Espinal, Mezquiriz. Recuerden el nombre de Mezquiriz. Los de Burguete retaron a un partido de pelota a los de Espinal. Y entonces yo me fui con los mozos del pueblo, los 3 o 4 kilómetros andando hasta el pueblo vecino. Ya vi que la gente iba enardecida. Entonces, en los partidos de pelota, como en los de tenis, siendo el tipo de gente tan distinto como era, no había griteríos. Es decir, cuando alguien hacía una buena jugada, gran aplauso, pero no griterío. Ahora sí, ahora se grita como energúmenos, verdaderamente, pero también en los partidos de tenis está ya empezado, ya hace tiempo que sucede, que se ha introducido el grito. Cuando alguien marra, o sea, cuando alguien falla, se oye un murmullo, ¡ah! Pero era un lenguaje de murmullos. Aquel día los del pueblo de mi esposa se comían a gritos a los de Espinal. Afortunadamente ganaron, o sea, eligieron una pareja a cada uno de los pueblos y ganaron los de Burguete. Si llegan a ganar los de Espinal, no sé lo que hubiera sucedido. Pero recuerdo que cuando entré en el frontón había 2 aldeanos allí ya sentados para presenciar el partido y yo me senté al lado de ellos. Me pareció un sitio adecuado para ver el partido y entonces entró toda la multitud de mozos foranos, los que venían, entre los que estaba yo, aunque no, les aseguro que no gritaba, con su griterío ensordecedor. Y apareció Sócrates, 25 siglos después. Aquellos 2 aldeanos miraban aquello perplejos. Nunca habían visto un espectáculo ensordecedor como aquel. Y en una de esas, el que estaba a mi lado se vuelve al otro. Yo, como decía aquel de Mezquiriz, solo sé que no sé nada. Bueno, muchas gracias.
agradecido porque me hayan dado esta oportunidad de volver a esta tierra, de la que me siento. Yo hoy he dicho en la televisión que soy un aragonés reciclado en Andalucía. Muy bien. Después de esta magnífica conferencia y con el solemne acto de hoy, se inaugura la programación de actividades del curso 2018-2019 de la Real Academia de San Romualdo. El programa hemos procurado que sea variado en su contenido dentro de las ramas en que lo desarrollamos y ha sido presentado y hecho público en los medios de comunicación. Tienen ustedes a su disposición aquí, al final lo pondremos aquí para que lo puedan recoger. Pues bien, en el día de hoy hemos dado posesión a la nueva Junta de Gobierno y quiero en este acto dar la bienvenida a todos sus miembros y nuestra enhorabuena especial a los que se incorporan o se reincorporan por primera vez. Don José Carlos Fernández Moreno, que vuelve a formar parte de la Junta, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema y don Juan Antonio Lobato. Confío en la eficaz actividad de todos ellos en pro de la Academia. También nuestro más profundo agradecimiento a los señores académicos que causan baja en la Junta de Gobierno por voluntad propia, por su dedicación y magnífico trabajo que han demostrado a lo largo de muchos años. Don Juan García Cubillana, don Juan Rafael Mena Coello y don Ángel Torres Oleu. Esperamos seguir contando con ellos. Nuestra especial y cariñosa enhorabuena y agradecimiento a don Juan García Cubillana y a su familia, con un particular recuerdo a Manoli y su esposa, merecidamente nombrado académico de honor por unanimidad de la Junta General, por su entusiasmo y extraordinaria actividad a lo largo de toda una vida. Yo recuerdo que cuando don Juan García Cubillana ingresó en la Academia de San Romualdo, yo era guardia marina. O sea que, pues sí, así es. Es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Nuestra enhorabuena también al ilustre invitado de hoy, el profesor don José Andrés Gallego, que nos ha puesto al día acerca de distintos aspectos en relación con la Revolución de 1868. Ha sido muy interesante y cosas, yo creo que nos hacen conocer más a España y más analizar la situación política de distinta manera. Como siempre, la presencia de las autoridades, tanto civiles, señora alcaldesa, como militares, señor almirante de la flota, en su primera visita a la Academia, que nos honran con su asistencia. A las señoras y señores académicos presentes, a los medios de comunicación que amplían el ámbito de cobertura de estos actos, y a todos ustedes, señoras y señores, cuya presencia aquí nos anima a seguir trabajando en beneficio de la difusión de la cultura. Tiene la palabra la señora alcaldesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Compañeros de la Corporación Municipal que me acompañan en esta sesión tan importante para la Academia, almirante, presidente de la Academia, secretaria, Juan Torrejón, como siempre, gracias, señor conferenciante, académicos, académicas, amigos y amigas. En primer lugar, quiero, por supuesto, desear los mayores éxitos posibles a la nueva Junta de Gobierno que ha tomado posesión. Experiencia y conocimiento son los valores que aglutinan todos y cada uno de ellos y de ellas. La verdad es que experiencia, porque muchos de ellos ya han asumido responsabilidades en la Junta de Gobierno anteriormente, salvo María Elena Martínez y don Juan Antonio Lobato, como ha explicado y mencionado ya el presidente, pero que sin duda no van a verse mermados porque el conocimiento en las materias y disciplinas que van a defender dentro de la Junta de Gobierno está de sobra demostrada a lo largo de toda su trayectoria profesional. Así que muchísimas felicidades a todos y espero de verdad que sea no solamente eficaz, sino que ayude a la Academia a alcanzar los mayores éxitos. Felicitar también a la Academia por el trabajo, como siempre, bien hecho y de excelencia. La presentación del programa esta semana pone de manifiesto esto que estoy diciendo. Y un ejemplo, sin duda, es la elección, una vez más, de un conferenciante,
al que tengo que felicitar por la conferencia dada y, sobre todo, agradecerle como alcaldesa de la ciudad las bellas palabras hacia la provincia de Cádiz, incluso hasta esta ciudad, ¿no?, que siente también como parte suya o parte de la historia de su vida. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, me reitero. Un año más empieza un curso académico que, bueno, vendrá sin duda a potenciar el conocimiento en esta ciudad. El conocimiento y el pensamiento de San Fernando reside, creo, en gran parte, en la mayoría, en el 90%, en todos y cada uno de los miembros de la Academia de San Romualdo. Y a ellos tengo que agradecer, bueno, aquello que aporta a San Fernando en estos tiempos difíciles para el pensamiento. Así que enhorabuena por el programa presentado y muchísimas gracias por compartirlo con toda una ciudad y aquellos que nos visitan cada vez más para presenciar el programa y las distintas actividades que se plantean. Como siempre, para poder llevar a cabo todo un programa y todo, bueno, un conjunto de actividades que desarrolla la Academia, es necesaria la colaboración, como bien sabe el presidente, y junto a la Junta de Andalucía, que es la principal colaboradora de la Academia, este ayuntamiento se ha unido. Este ayuntamiento, como en los 3 últimos años, en un convenio de colaboración del ayuntamiento con la Academia que firmamos hace escasamente unos días, viene no solamente a colaborar con una aportación económica, sino también, bueno, pues con este espacio en el que nos encontramos y, por supuesto, con todas aquellas actuaciones que podamos desarrollar de la mano, como el ejemplo de muchísimas de las propuestas que se realizan en torno al 24 de septiembre. Y, por último, no puedo sino, pues dar la enhorabuena a don Juan Cubillana. Lo digo de corazón. Es una persona con la que además me une, pues una amistad ya consolidada en el tiempo y cariño. Todos lo conocemos de sobra, sabemos de su buen hacer en su profesión. Ha sido una persona que ha sabido darse a querer en San Fernando por su trayectoria y ha sido un ejemplo de seriedad, de profesionalidad, pero sobre todo de humanidad en todo aquello que ha hecho. Así que, sin duda, es de justicia y mucha justicia este reconocimiento después de tan larga trayectoria, no solamente en la Academia, sino en esta ciudad y dentro de su disciplina profesional, que sea reconocido con este reconocimiento de académico de honor. Y sin duda es un honor, no solamente para la Academia, sino para la ciudad, haber contado contigo. De verdad, Juan, enhorabuena. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.